El 11 de julio de 2009, Arturo Gatti murió en el balneario de Porto das Galinhas, en Pernambuco, Brasil. La versión oficial establece que su muerte fue suicidio por ahorcamiento, aunque en principio la policía lo catalogó como un homicidio, acusando como autora intelectual a su viuda Amanda Rodríguez, la que luego fue liberada y exculpada de cargos. El pasado 8 de octubre, en una residencia de un condominio residencial de lujo en Cancún, donde residía con su madre Amanda Rodríguez, se produjo la muerte de Arturo Gatti Jr., su hijo, muerte que inicialmente se manejó como posible suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la familia paterna reveló después que las autoridades mexicanas la están investigando como un posible homicidio. Las dos muertes son dos tragedias increíblemente asociadas más allá del tiempo transcurrido entre ambas, y no solo por repetir un mismo método de suicidio entre padre e hijo, sino porque sus consecuencias inmediatas y los misterios que rodean a cada muerte son asustadoramente similares. Las dos han sido investigadas bajo la sombra de un crimen, y en las dos aparece como nudo esencial el nombre de Amanda Rodríguez, la madre del Junior y la esposa de Gatti al momento de su muerte en 2009. Si lo miramos desde el lado novelesco, esas dos muertes emulan una verdadera tragedia griega con todos sus componentes. Sin embargo, bajo la mirada de la realidad, las dos muertes no solo han sido o son casos policiales ocurridos en épocas y países diferentes. También podrían ser un caso policial único que termine reabriendo viejas heridas y poniendo luz donde siempre hubo oscuridad. Este video, estructurado en 3 partes, permite actualizar lo que se sabe sobre un episodio trágico que conmovió a la ficción boxística mundial hace 16 años, el caso Gatti en Brasil. A ello sumamos lo que mediante nuestra investigación logramos reconstruir sobre el caso Gatti Jr. en México, el estado emocional de Gatti Jr. al momento de su muerte, así como el enigmático manejo del caso por parte de la Policía de México, a lo que sumamos el papel de su familia en la búsqueda de la verdad, o como ellos lo dicen, en la búsqueda de justicia. También logramos conocer de cerca la personalidad del hijo de Arturo Gatti en sus últimos meses de vida, el papel de Mike Tyson en esa historia, el impacto de su muerte entre sus allegados canadienses y el posible punto de quiebre que quizás provocó la decisión de terminar con su vida. En el tercer segmento de este video, ustedes tendrán mi punto de vista con la conclusión sobre el rumbo del caso Gatti Jr. y cómo el destino en el futuro por llegar podría unir los dos casos en uno solo, justificando esa misteriosa foto que horas antes de su muerte posteó Gatti Jr. en sus redes sociales. Un abrazo entre boxeadores, un abrazo con su padre que está en el más allá, al mismo lugar a donde horas después viajó Arturo Gatti Jr. En julio de 2009, el boxeador canadiense de origen italiano Arturo Gatti fue encontrado muerto en un apartamento en Praia do Porto das Galinhas, en la costa sur de Pernambuco, Brasil. El cuerpo de Gatti yacía en medio de la habitación. El boxeador solo llevaba ropa interior. Junto a él había una correa de bolso manchada de sangre. Los peritos forenses encontraron 2 marcas de lesiones, una en el cuello y otra en la nuca. Así comenzó uno de los hechos policiales asociados al boxeo más emblemático de todos los tiempos, con repercusión nacional e internacional, a lo que se suma la contratación de peritos privados y mucha especulación durante varios años. Herencias, familias, suspenso y giros argumentales marcaron este caso, que el destino se empeña en mantenerlo en las primeras planas. Lo que sucedió en el condominio turístico del sur de Pernambuco, donde murió Arturo Gatti, empezó rato antes y con una discusión entre Arturo Gatti y Amanda Rodríguez, lo que puede ser resumido en el primer informe que brindó la televisión de Pernambuco,
en aquella jornada de 2009. A discussão entre o casal aconteceu neste bar. Aqui bebiam cerveja e o desentendimento começou por ciúmes. Amanda saiu do bar. Em seguida, Arturo, levando o filho em um carrinho de bebê, saiu atrás de Amanda. Ao encontrá-la, discutiram novamente e ele a empurrou. Arturo pegou um táxi e trouxe o filho para este hotel onde havia alugado um flat. Amanda só chegou aqui mais tarde, em outro táxi. E então contou à polícia que viu o marido bebendo ainda mais. Os dois não teriam dormido juntos. Na manhã de sábado, Arturo Gatti foi encontrado na sala do flat. Estava morto, com marcas de enforcamento e um corte atrás da cabeça. A polícia apreendeu esta correia suja de sangue e uma faca de cozinha. De acordo com a investigação, a cena do crime foi alterada antes da chegada dos peritos. Então a esposa, Amanda Karine Barbosa Rodrigues, de 23 anos, passou a ser a principal suspeita. Ela nega, diz que outra pessoa teria entrado no apartamento, o que para a polícia é impossível. Porque esse depoimento cai em contradições, né? Ele achando até que uma terceira pessoa tenha adentrado ao apartamento e isso não aconteceu. Isso é impossível. Impossível porque, no caso, a porta foi aberta através de um cartão magnético. El delegado Josedite Ferreira, que veíamos siendo entrevistado en el informe, fue el responsable de las primeras investigaciones del caso y ante la duda sobre si se trataba de un suicidio, afirmó que la hipótesis de un crimen pasional era en ese momento la más fuerte, ya que no se encontraron rastros de la presencia de otras personas en la habitación de la pareja. En declaraciones a la prensa también declaró que la mujer había cuestionado la posibilidad de que alguien más hubiera entrado en la habitación. Es humanamente imposible. Solo quienes tienen una tarjeta magnética pueden entrar y está en el segundo piso. Es imposible que alguien haya subido por la ventana, dijo entonces el delegado Ferreira, que luego quedaría fuera del caso. Amanda permaneció en prisión 19 días hasta que el tribunal le concedió el habeas corpus, gracias a un giro inesperado en el caso. Informes de los institutos de medicina legal y criminalística indicaron que el exboxeador se había suicidado. El detective Paulo Alvarez, quien se hizo cargo de la investigación, decidió seguir la teoría de los peritos y cerró el caso, concluyendo que Amanda era inocente y que la víctima se quitó la vida en un ataque de ira. O inquérito será entregue amanhã à juíza de Ipujuca e com relação às autoridades canadenses eu vou disponibilizar o laudo e também o inquérito policial para que eles façam a tradução para o inglês para que seja entregue à família. Delegado, o que foi decisivo para a polícia concluir que foi um suicídio? As perícias no local do crime, as investigações, os depoimentos muito claros das pessoas e o completamente descontrole como ele estava no dia do fato. No longo depoimento que ela prestou, ela sempre se referia que ele, quando bebia, se tornava uma pessoa violenta. Não, o delegado plantonista tinha uma emergência, tinha um homicídio a esclarecer. Ele não tinha os dados que eu tinha depois. Ora, nós mergulhamos durante 16 dias na total investigação. Por isso que nós chegamos a um completo esclarecimento dos fatos. La familia de Gatti no aceptó este resultado ni creyó en la hipótesis del suicidio, revelada en el informe policial. Entonces sometió el caso a su propia investigación a través de peritos contratados bajo autorización de la justicia. Sin embargo, no pudo cambiar el dictamen judicial. La lucha en los estrados entonces se trasladó a Canadá, donde el juicio por la herencia del boxeador fue una larga disputa legal entre su viuda y la familia sobre quién heredaría su fortuna. Finalmente, una jueza canadiense falló a favor de Rodríguez, otorgándole el control de la herencia, estimada por entonces en unos $3,5 millones, a pesar de que la familia impugnaba un testamento reciente que le dejaba todo a la viuda. La disputa también incluyó pagos provisionales para Amanda y su hijo, mientras duraba el proceso legal que se prolongó durante muchos años y donde la familia Gatti mantuvo la afirmación y la certeza de que Arturo Gatti no se suicidó. Arturo Gatti, para la familia Gatti,
fue víctima de un crimen. El 7 de septiembre de 2011, una columna de Franklin McNeil en ESPN titulaba "Expertos convencidos de que Gatti fue asesinado". Después de una investigación independiente de 10 meses, decía el artículo, un equipo de expertos reunidos por el viejo amigo y manager de Gatti, Pat Lynch, afirmó que la policía local no investigó adecuadamente la muerte de Gatti. Los hallazgos del equipo indican que la correa de bolso que supuestamente utilizó Gatti para ahorcarse no era lo suficientemente larga para rodear su cuello de 18 pulgadas, ni lo suficientemente fuerte para soportar su peso corporal. Además, los investigadores afirmaron que la policía no analizó las toallas manchadas de sangre que quedaron en el mostrador de la cocina, aunque los expertos apuntaron a que Amanda Rodríguez posiblemente no actuó sola. Sus pruebas sugerían que probablemente había un cómplice. Durante todos estos años pasados, mientras las dudas sobre crimen o suicidio en la muerte de Gatti no salían de las primeras planas, su hijo de meses al momento de la tragedia empezaba a crecer con una madre que temprano se supo que buscaría incentivar en el nuevo Gatti el deseo de que siguiera la ruta de su padre, que fuera un boxeador. En lo personal le dediqué a Gatti más de un video o artículo escrito, a mi paso por ESPN y en este mismo canal de Bernardo Pilati Oficial. Pero particularmente a la vida de Gatti Jr. le dediqué un video poco antes de su muerte, y como en un comentario premonitorio me pregunté si sumergir a Gatti en la misma ruta que su padre no era algo parecido a jugar una ruleta rusa con el destino de Gatti Jr. Es posible que Arturo Gatti Jr. lleve el boxeo en la sangre, pero también puede ser que ese gusto por el boxeo haya sido inducido desde pequeño por su propia familia. Ese es otro factor común que se ve en todos los deportes con hijos de celebridades, como sucede, por ejemplo, en el fútbol con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, cuyos hijos crecen bajo la presión inevitable de seguir el legado de sus padres. En realidad, hoy no sabemos si ese gusto fue impuesto por o autorizado por su progenitora Amanda Rodríguez, pero es indudable que su madre es otro factor que pesará en demasía en el futuro de Arturo Gatti Jr., especialmente en una época de redes sociales y donde habrá tanta incidencia pública alimentando el morbo y el acoso sobre el hijo de Gatti. ¿Y cuál será esa razón? El hecho de que si bien su madre fue inocentada por la justicia, aún al día de hoy, los fanáticos radicales de Gatti se lo siguen cobrando, la siguen señalando o mantienen vivas las sospechas sobre su posible culpabilidad en la muerte del ídolo en 2009. ¿Cómo eso podría afectar el equilibrio emocional de Gatti en un deporte como el boxeo, donde las exigencias para los atletas de alto perfil son mayores que en otras disciplinas? No lo sabemos, pero es lógico imaginar que el misterio que rodea la muerte de su padre lo va a perseguir para siempre. A ese factor sumemos otro, el posible oportunismo de alguien cercano que haya querido sacar partido económico del nombre de Arturo Gatti a partir de la existencia de otro Arturo Gatti. Arturo Gatti Jr. murió bajo circunstancias que perfectamente pueden encuadrarse en lo que dicen las estadísticas sobre la repetición de los suicidios entre familiares, algo de lo que les hablaré en el próximo segmento. Los niños que han perdido a un progenitor por suicidio tienen 3 veces más posibilidades de suicidarse. Eso lo establece la dramática estadística corroborada por la Organización Mundial de la Salud, que en el mismo informe establece que más de 720,000 personas se suicidan cada año, y esa sigue siendo la tercera causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Muchos niños sufren la pérdida de un progenitor por suicidio, una experiencia dolorosa que a menudo conlleva problemas de salud mental como depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. Arturo Gatti Jr. podría ser perfectamente uno más en esa estadística,
Sin embargo, su muerte es mucho más que un solo dato en los números de la Organización Mundial de la Salud. Los primeros informes periodísticos sobre la muerte de Gatti Jr. fueron confusos. Algunos indicaban de que lo encontraron ahorcado en la residencia que habitaba con su madre, Amanda Rodríguez, en Cancún, México. Pero en otros informes se establecía de que en realidad fue encontrado de esa manera, pero en un apartamento de la Ciudad de México. A todo esto, pocos días después, en un comunicado publicado por la hermana de Gatti, Sofía, la familia aseguraba haber recibido documentación de las autoridades indicando que el caso estaba siendo investigado como un homicidio. Debido a la relevancia de Gatti Jr. como hijo de una celebridad que murió de la misma manera y en principio investigado como un homicidio. De la misma manera, en la escena de la tragedia aparece como factor de interés la misma persona, Amanda Rodríguez. Por ello, el caso se transformó de inmediato en un verdadero enigma, repleto de preguntas. ¿Fue un suicidio o fue un crimen? Había razones en la vida de Gatti Jr. para imaginar un desenlace de ese tipo. Esa respuesta la mantenemos en suspenso, porque ahora vamos a ver qué fue en realidad lo que dijo Sofía Gatti cuando anunció que el caso estaba siendo investigado como un homicidio. Quiero agradecer a todos los que han apoyado el esfuerzo continuo para descubrir la verdad sobre la muerte de mi hermano, escribió Sofía Gatti. Al mismo tiempo añadía que se han emprendido acciones legales y de investigación en México, en Canadá y Estados Unidos para buscar, palabras textuales, la verdad y la justicia para Arturo. La familia informó también que sus representantes y asesores legales solicitaron la preservación de los restos del joven, obteniendo acceso a la investigación y comenzando revisiones forenses. Los gastos incluyen honorarios de abogados, viajes a México y la contratación de un equipo de investigación independiente en Estados Unidos, especializado en casos penales internacionales. Todo eso ocurrió hace apenas 2 meses. La investigación está en curso en este momento dentro y fuera de México. De por medio existe aquella sensación de que el objetivo aparente es involucrar de alguna manera de culpa a la madre de Gatti, Amanda Rodríguez, en una coincidencia atroz con lo sucedido 16 años antes con la muerte de Arturo Gatti padre, muerte por la cual, como lo decíamos, la familia no ha cambiado su tesis de que no fue suicidio, fue un crimen. Pero, al llegar a ese punto, la pregunta es una sola. ¿De qué manera una madre puede incidir en la decisión de un hijo de atentar contra su propia vida? Arturo Gatti Jr. realmente no tuvo una vida normal. Ningún niño que crece bajo el peso de una tragedia como la que vivió su padre tiene una evolución normal. Si a ese peso sumamos la presión temprana para que se convierta en una prolongada y dinero a su padre, ya tenemos una ruta hacia el abismo mental. Quizás, sin tratar de ser directo, fue lo que quiso decir Ross Amber, el entrenador clave en la carrera temprana de Arturo Gatti, el que le ayudó a construir el agresivo y emocionante estilo del peleador y que de esta manera reaccionaba hablando para la televisión canadiense sobre la muerte del hijo de Arturo Gatti. Oui, et je peux pas m'imaginer le genre de pression que le Junior a supporté dans sa carrière en étant le fils d'une légende. Et je dois imaginer que ça doit être difficile pour plusieurs autres enfants des super vedettes. Et si on pense à la boxe, que ce soit des gars comme Chris Eubank Jr., Julio César Chavez Jr., Conor Benn, tu sais, des fils des anciens, je peux mentionner la boxe, mais ça pourrait être dans n'importe quel sport, dans des acteurs en film ou quoi que ce soit. Ces gens-là ne doivent pas vivre une vie facile quand ils ont toujours comparé à leurs parents. Puis ça ne doit pas être facile, et surtout quand on cherche avec les réseaux sociaux, qui est un peu autant qui est le fun, puis l'information, ça peut être dangereux dans le sens que on est quasiment accroché à le fait d'avoir de l'amour et des likes des étrangers. Et juste quelque chose qui existe maintenant, que tu veux accomplir et être populaire,
sans avoir rien fait dans le monde, c'est juste pour être populaire. Et je pense qu'on voit ça même dans le monde de la boxe. Si on regarde ça avec Jake Paul, la popularité que lui a, sans avoir rien à accomplir vraiment, mais une popularité énorme. Et les jeunes pensent que ça, c'est le route vers le succès, tu sais, d'être capable de faire ça. Et tu sais, c'est quelque chose de mon époque qu'on comprend pas, mais les gens d'aujourd'hui sont accros à ça, puis ils accrochent à ça, puis tout. Le plus important, c'est qu'est-ce qui est leur image sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça doit être lourd pour le jeune Arturo de supporter ça. Rosenberg es claro en señalar la presión de ser hijo de una leyenda y soportar las exigencias que imponen las redes sociales para ser populares y exitosos. Es posible que ese factor haya contribuido, pero es posible también de que a Gatti Jr. le haya faltado un acompañamiento psicológico adecuado, que sumado a la equivocada idea de permitirle esa inmersión en el mismo mundo de su padre y poco menos que obligarlo a ser exitoso, pudo ser un cóctel venenoso que lo llevó a la autodestrucción. Antes de su muerte de Gatti Jr. solo se hablaban maravillas. Desde niño fue inducido a practicar boxeo. Se fueron sumando imágenes y videos en las redes sociales como vendiendo la idea de que la leyenda Gatti continuaría en su hijo y ello prometía ser un negocio millonario a corto plazo. Como vimos en uno de mis videos previos a su muerte, abordé su vida desde la perspectiva de que la leyenda continuaba, pero nos faltaron datos sobre su personalidad, sobre cómo evolucionaba su vida de adolescente a punto de alcanzar la mayoría de edad y convertirse en un boxeador profesional. Nos faltaba saber cómo era el verdadero Gatti Jr. entre sus amigos. Lo que escucharemos a continuación son respuestas extraídas de la memoria de mis charlas con algunos de sus más cercanos allegados y construidas mediante una voz artificial que permite comprender lo que despertaba Arturo Gatti Jr. entre sus allegados. Y algo muy importante, es cierta la presunción de que el Junior pareció tener los genes mejorados de su padre. Era un verdadero prodigio en términos boxísticos y muchos creían que hubiera sido mejor boxeador incluso que Arturo Gatti. Arturo era muy bueno boxeando, muy bueno, muy rápido, muy fuerte. Sin haber entrenado antes de forma profesional o exigente, era de un nivel muy alto y me refiero a una fuerza alta para las exigencias de un adolescente. Creo que podría haber sido incluso mejor que su padre. Además de eso tenía mucha técnica. Era una persona que atraía a mucha gente, era natural como persona y también un boxeador nato. Y claro, a los allegados de Gatti, la pregunta infaltable fue si notaron algo anormal en su comportamiento, algo que pudo ser una pista para entender o comprender o predecir la tragedia que a todos impactó. No, nunca notó si había algo anormal en su vida. Estaba entrenando y entusiasmado con el boxeo. Era muy inteligente, incluso para su edad, era una persona muy diferente para su edad. Recuerda que este chico hablaba 4 idiomas e intelectualmente a quienes lo conocíamos siempre nos transmitió la sensación de ser mayor a la edad que tenía. Lo que también supimos es que socialmente Arturo Gatti era muy activo, especialmente entre sus amigos. Se rodeaba de los mismos como si intentara llenar vacíos en su vida. Y sorprende el papel en esta parte de la historia de Mike Tyson. Tenía muchos fans, despertaba mucho cariño en todos, especialmente en Mike Tyson que lo llamaba a menudo, le daba consejos, le enviaba videos entrenando duro y hasta le sugería lo que debía comer. Tyson se veía muy protector y Arturito decía que era como un abuelo para él. Tenía muchos amigos que lo admiraban, hablaba con todos muy seguido. Incluso en México fue amigo de un rapero argentino muy famoso, Luchito SSJ, otro prodigio de Argentina. Es muy cierto que su muerte nos impactó a todos. Entre las tantas conversaciones que mantuve en mi investigación sobre la vida de Gatti Jr., mi intención simplemente fue comprender la personalidad del hijo de una leyenda en el final de su etapa adolescente y en el preludio de lo que se esperaba fuera una exitosa carrera profesional en el boxeo.
Tenía el nombre de su padre y sobre todo la oportunidad de llenar el vacío que la dimensión de Gatti dejó entre sus fanáticos. ¿Qué quedó en claro con esas conversaciones? De que en la superficie no había nada, absolutamente nada que permitiera presagiar su muerte. Era un chico feliz, era un joven querido, amigo de sus amigos y con altas metas en el boxeo. ¿Qué pudo ocurrir entonces y qué podrá ocurrir a continuación? Esas dos preguntas trataré de responderlas en el próximo segmento, en las conclusiones y en mi punto de vista sobre el caso Gatti. Si bien no había razones o evidencias previas que advirtieran del trágico desenlace, lo cierto es que el suicidio de Arturo Gatti es investigado como un homicidio por parte de la policía mexicana. Y está en la tapa del libro que la madre de Gatti, Amanda Rodríguez, es persona de interés y figura clave en la investigación. Cuando se produjo la muerte de Arturo Gatti padre en 2009, en los medios siempre estuvo presente la versión de Rodríguez y su familia, la que tuvo un papel fundamental, especialmente su hermana, defendiendo su inocencia. Sin embargo, en este caso, ante la muerte de su hijo, no se conocen declaraciones ni tampoco ha trascendido su papel en la investigación del caso de homicidio. Y lo más importante, tampoco se sabe si pudo haber una tercera persona involucrada. El hermetismo es la tónica y la familia Gatti, con su comunicado, dejó todas las posibilidades abiertas en este caso. Y claro, ante ello, la pregunta en la tapa del libro es, ¿de dónde entonces puede surgir la pista que permita desde lo periodístico establecer una hipótesis para que el suicidio se convierta efectivamente en un caso criminal? Desde mi punto de vista, el primer eslabón hacia cualquier hipótesis que ponga luz a este enigma es la relación que hayan tenido Arturo Gatti Jr. con su madre, algo de lo que poco y nada se habla, especialmente por parte de sus allegados. No obstante, lo que se ha sabido es que las ambiciones de convertir a Arturo Gatti Jr. en un boxeador exitoso empezaron precisamente con su madre. Como su única responsable, fue ella quien le incentivó muy temprano a la práctica del boxeo. Y es obvio que lo hizo manteniendo presente en la mente del chico el nombre, la imagen, la figura de su padre y sobre todo el tamaño de su leyenda. Cualquier psicólogo diría que fue un error si no evaluó los riesgos de esa conducta, especialmente porque un día el chico sabría cómo murió su padre y también sabría que en las circunstancias que rodearon a su suicidio, su madre llegó a ser acusada en principio como la responsable de su muerte. Es natural que ese solo hecho, bajo la tensa atmósfera del inicio de una carrera profesional, donde sería asociado todos los días a la leyenda de su padre, oficiaría como una suerte de olla a presión en la mente del chico. En ese caso, puertas adentro, la explosión podría ocurrir ante el mínimo conflicto entre madre e hijo. No olvidemos tampoco que esta historia tiene cientos de artículos escritos, testimonios, documentales y no ha salido durante los últimos 15 años del ojo público. A partir de ello, se sabe que Amanda Rodríguez ha estado omnipresente en la vida de Gatti Jr. Ella ha controlado cada momento de su vida y ha supervisado todo, al punto que para impulsar su carrera no dudó en mudarse a México, donde Gatti Jr. vivió los últimos meses de su vida, tiempo durante el cual estaba preparando el inicio de su carrera profesional. Está claro entonces de que si hubo un suicidio puertas adentro, el disparador bien pudo ser una situación extrema entre madre e hijo, donde indudablemente la sombra de Arturo Gatti pudo ser parte de ese disparador. Algo que me hace recordar mi investigación para ESPN sobre otro suicidio, el de Alexis Argüello, en el mismo año que ocurrió el de Gatti en el 2009. Una muerte en Nicaragua que provocó dudas similares a las de los dos Gatti. En mi trabajo especial, entre más de 40 testimonios, recuerdo el de un periodista célebre, Edgar Tijerino, el que al referirse a un suicidio dudoso, donde no hubo señales previas, el motivo debió ser un hecho inusual, inesperado, un hecho que atentó contra el equilibrio mental de la víctima y ésta decidió de manera irracional atentar
contra sí mismo. Bueno, tenía lo que buscaba, porque bueno, ¿qué buscaba? La estabilidad económica la tenía, estabilidad emocional tenía a su esposa ahora, digamos, estímulo, tenía un hijo pequeño, o sea, estaba rodeado de algunas condiciones. Entonces, ¿por qué va a tener esa, digamos, inclinación al suicidio en ese tipo de condiciones? La única explicación que yo puedo adjudicar es que se distorsionó, o sea, por algo extraño. Y esa constancia pues nadie la tiene, de verdad. Ese correcto encuadre de Tijerino perfectamente puede encajar en el comportamiento de Gatti Jr. Una discusión, una frase fuera de lugar, una revelación inesperada o hasta una tercera persona de alguna manera involucrada. Todo pudo desencadenar la tragedia. Y en ese caso, si no hubo una mano criminal, si fue una decisión exclusiva de un adolescente de quitarse la vida, uno se pregunta dónde hay una conducta que permite y justifique la investigación como la de un caso criminal. En el caso de Gatti Jr. es posible que se esté investigando como un caso de suicidio inducido, lo cual configura un delito grave en México y que se regula en el artículo 143.1 del Código Penal dentro del título 1 del mismo. El Código Penal no especifica de qué modo se puede inducir a otra persona a que se suicide para considerar que se ha llevado a cabo este delito. Así pues, cualquier tipo de conducta tendiente a provocar el suicidio de otra persona y que obtenga dicho resultado constituiría un delito de inducción al suicidio. Precisamente en México, en estos días, se analizaba una iniciativa de ley que propone sancionar la inducción al suicidio de menores de edad por medio de comunicaciones electrónicas y redes sociales y que sea considerado un delito equiparable al homicidio calificado, lo que se sanciona con penas de 20 a 50 años de prisión. La razón de la iniciativa son los altos índices de estrés que experimentan menores por situaciones de confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr el éxito, incertidumbre financiera y otros conflictos en su proceso de desarrollo que ubican el suicidio en este sector de la población como la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y la sexta entre los 5 y los 14 años de edad. Si así fuera en el caso Gatti, eso explicaría la existencia de la investigación de este suicidio como un posible caso de homicidio. Pero, dentro de mi punto de vista, debo agregar otra conclusión. Es posible también que la familia Gatti esté tratando de encontrar alguna forma de culpabilidad directa o indirecta de Amanda Rodríguez en la muerte de su hijo para intentar con ello reabrir en Pernambuco, Brasil, el caso por la muerte del padre de Arturo Gatti en 2009. ¿Y por qué ello sucedería? Esa es la gran pregunta y la respuesta está en lo que dice el Código Penal de Brasil. De acuerdo con la ley brasileña, un suicidio no es delito. Pasa a esa condición si alguien induce, instiga o ayuda a otra persona a suicidarse, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal. La ley también especifica que si años después surgen nuevas pruebas que indiquen que el fallecido no se suicidó voluntariamente, eso convierte el caso en un delito. Y lo más importante, la revisión penal de un caso como el de Arturo Gatti puede ser solicitada en cualquier momento. No existe fecha límite para presentar una solicitud de revisión. En resumen, mi presunción es que el suicidio de Arturo Gatti Jr. en el presumario penal, o sea, la fase inicial de la investigación, está siendo tratado bajo sospecha de un suicidio inducido. Si las investigaciones policiales y de los investigadores privados contratados por la familia Gatti consiguen demostrarlo, está claro que Amanda Rodríguez en ese caso estaría en problemas en México y seguramente también lo estaría en Brasil, ya que como vimos, la misma interpretación se ajusta a lo que sucedió con Arturo Gatti en 2009 y perfectamente se puede solicitar una revisión del caso 16 años después de que fuera cerrado, con la aparición de alguna clase de evidencia. Indudablemente, la increíble historia de un guerrero excepcional e inolvidable como Arturo Gatti parece no tener fin. Eso si miramos como el suicidio de su hijo se ha transformado en una nueva guerra desde el más allá.
Una guerra que juzgarán otros jueces, es verdad, que no será contra Mickey Ward, pero que mantendrá viva la imagen de su leyenda en una epopeya que empezó en Pernambuco y que parece aún demorará mucho en concluir. Pase lo que pase, los mantendremos informados.